Hola a todos, soy Javier González. En este momento vamos a desarrollar la segunda parte de la temática del equilibrio ácido-base. Se abordarán los amortiguadores intracelulares, la regulación respiratoria y el equilibrio ácido-base a nivel renal. Así que continuamos donde acabó el video anterior. Por parte de los amortiguadores intracelulares, vamos a iniciar hablando de los fosfatos orgánicos. Por parte de estos fosfatos orgánicos podrían ser como el AMP, el ADP y también el ATP, de hecho. El ATP. También está acá el 2,3-difosfoglicerato. Todos estos se comportan como mecanismos de amortiguación. Pero en este caso, los más importantes y los que toman más relevancia realmente son las proteínas intracelulares. Probablemente el grupo imidazol y el grupo alfa-amino que está presente en las proteínas van a tener en este caso un pK que va a estar dentro del intervalo fisiológico del pH. Entonces es esta característica lo que le va a permitir fungir como un mecanismo de amortiguación. Pero destacando que es propiamente la hemoglobina que es el amortiguador intracelular más importante en este caso. También es importante considerar de que como tal, hablando, la desoxihemoglobina es un mejor amortiguador respecto a la oxihemoglobina. Entonces, esta hemoglobina que ya ha hecho su intercambio a nivel del área capilar, ya ha cedido este oxígeno y ya viene por, en este caso, el tránsito venoso de regreso al corazón, tiene una mayor efectividad a nivel como buffer que la oxihemoglobina, que es la que va saliendo propiamente del área de nuestra circulación del ventrículo izquierdo en este caso. La curva de titulación es una gráfica que va a describir cómo varía el pH de una solución amortiguada cuando se añaden o se eliminan iones hidrógeno. Está dentro de los principios que rigen el funcionamiento propiamente de los amortiguadores. Se describe de que van a tener una mayor actividad cuando su acción está dentro de los parámetros correspondientes a la porción lineal de esta gráfica. ¿Dónde está esta porción lineal? Está comprendida aproximadamente en esta área de acá. Entonces encontramos que la mayor efectividad de un amortiguador va a estar en este rango de acá. También algo importante a considerar es que cuando se añaden iones hidrógeno a una solución, se va a formar este elemento que aquí está representado como una H, que corresponde a un ácido débil. Entonces tiene sentido, cuando se añaden, en este caso, iones hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar un elemento ácido y viceversa. Cuando se están eliminando estos iones hidrógeno, se va a producir esta forma que corresponde a una A acá, está representada una A con el símbolo negativo, que en realidad es una base débil. E igual esto se debe en este caso a la eliminación de estos iones hidrógeno, a la neutralización de los mismos. Lo que se encuentra por acá, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta, dentro de las cosas que describe, habla que cuando el pH y el pK de una solución son exactamente iguales, se entiende también que hay un equilibrio entre las concentraciones de un elemento ácido y de la base. Ya hablando de la regulación por el área del centro respiratorio, un principio básico que siempre entendemos es que los pulmones se encargan de la expulsión del dióxido de carbono del cuerpo. Es así que cuando nosotros aumentemos la ventilación pulmonar, esto va a disminuir las concentraciones de dióxido de carbono. Y por lo que ya había hablado anteriormente de que el dióxido de carbono funge como sustrato para formar ácido carbónico, esto también va a condicionar que disminuyan las concentraciones de ácido carbónico y por ende de hidrógeno en la sangre. En este punto hay que entender de que el aumento de los iones hidrógeno va a estimular la ventilación pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? A través de los diversos quimiorreceptores que están en nuestro organismo, que estos se encargan de estar monitoreando constantemente la composición química de nuestro cuerpo, si detectan que hay una anomalía a nivel del área de la regulación ácido-base, este va a aumentar o va a disminuir la ventilación dependiendo de cuál sea el caso. Acá en esta gráfica se encuentra representado algo muy interesante y vamos a partir del hecho que
tenemos como una ventilación normal a este parámetro que está acá de 1. Y acá tenemos la escala propiamente del pH. El pH del cuerpo humano está comprendido entre 7.35 aproximadamente por acá y 7.45 aproximadamente como por acá. Está más o menos el pH. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos prácticamente una respiración normal, completamente con esos rangos o variaciones del pH. ¿Qué es lo que sucede? A medida que el pH va aumentando, la cantidad de respiraciones también, la ventilación se aumenta, viendo que cuando el pH está aproximadamente en 7 o directamente en 7, se alcanzan 4 veces la respiración normal de un individuo. Ahora bien, por lo cual también se entiende perfectamente de que anomalías a nivel respiratorio van a provocar alteraciones ácido-base. Es lo que mencionaba anteriormente, podría ser un derrame pleural, un edema, la EPOC, una neumonía. Todos estos procesos patológicos que van a provocar un mal intercambio gaseoso van a comprometer la amortiguación o el equilibrio que se genera gracias a la respuesta respiratoria. Ahora en el equilibrio ácido-base ya a nivel del área renal. Esto es una parte más extensa y realmente es el mecanismo de amortiguación más eficiente que posee nuestro cuerpo a nivel del área ácido-base. Los riñones se van a encargar de regular las concentraciones de hidrógeno de los líquidos extracelulares mediante 3 mecanismos. Uno correspondería a la secreción de hidrógeno, la reabsorción de bicarbonato y la producción de nuevo bicarbonato. Primeramente vamos a hablar de la secreción de hidrógeno y de la reabsorción de bicarbonato, porque realmente estos dos mecanismos van de la mano, y posteriormente de la producción de nuevo bicarbonato. Acá primeramente de la regulación electrolítica de la reabsorción de bicarbonato. Esta ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal. Ahora acá tenemos en este gráfico cómo se da todo este funcionamiento. Partimos del hecho de que se va a producir bicarbonato e hidrógeno a partir de dióxido de carbono y de agua. Esta agua viene de la que está presente en todo nuestro organismo y este dióxido de carbono está constantemente entrando y saliendo procedente del metabolismo del cuerpo. Entonces, a través de la anhidrasa carbónica intracelular se va a producir ácido carbónico y posteriormente se va a producir bicarbonato e hidrógeno. Este hidrógeno, ¿qué pasa? A través de un mecanismo de transporte activo secundario que corresponde al contratransporte sodio-hidrógeno, este va a pasar hacia la luz tubular. Pero este sodio, ¿de dónde viene? A nivel de la luz hay bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio se escinde, se divide y deja libre este sodio que va a pasar posteriormente a nivel intracelular. Y luego a través de la acción de la sodio-potasio ATPasa va a pasar a nivel de líquido intersticial y va a entrar este potasio, generando siempre este constante gradiente para que el sodio esté entrando. Ahora bien, tenemos este bicarbonato que posteriormente va a reaccionar con el hidrógeno que se acaba de secretar y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se divide en dióxido de carbono y agua. Acá algo importante a considerar es que se menciona de que este mecanismo tiene una reabsorción neta de bicarbonato, pero no tiene una secreción neta de hidrógeno. ¿Qué me refiero a esto? Con reabsorción neta es que todo el bicarbonato que en un principio se filtró, todo se reabsorbe. De hecho, un 99% del bicarbonato filtrado en condición no patológica se reabsorbe. Pero con el agua pasa algo distinto. El agua, que es el que contiene el hidrógeno, puede reabsorberse, puede difundir hacia la célula o puede quedarse a nivel de la luz tubular e irse por la emisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede suceder cualquiera de estas dos situaciones. Pero si hablamos previamente del dióxido de carbono, este dióxido de carbono sí difunde nuevamente hacia la célula y funciona como sustrato para una vez más iniciar todo este mecanismo. ¿Por qué acá hablo de secreción y de reabsorción de bicarbonato? Porque si vemos, estamos secretando este hidrógeno por acá, pero este bicarbonato que en un principio se había
filtrado, acá yo lo estoy reabsorbiendo. Acá se está reabsorbiendo a nivel de líquido intersticial, está pasando. Entonces por eso es que digo que tengo una reabsorción neta del bicarbonato. Entonces es muy importante considerar el hecho que aquí yo tengo una molécula primero de bicarbonato filtrada y acá tengo otra molécula que estoy reabsorbiendo. Con respecto a por qué se considera que el otro es la formación de bicarbonato de nuevo, es decir, un bicarbonato que antes no existía. Ahora, los elementos que van a regular este filtrado del bicarbonato. Primeramente vamos a partir de la carga filtrada. Acá se dice de que si hay una mayor carga filtrada de bicarbonato, esto va a causar un aumento en la tasa de reabsorción del bicarbonato. Pero esto no siempre es así. Si nos encontramos en un estado patológico donde la cantidad de base, en este caso de bicarbonato a nivel del plasma, es muy alta, también va a ser muy alta la cantidad de bicarbonato filtrado y paulatinamente va a superar la cantidad de bicarbonato filtrado a la cantidad de bicarbonato o el umbral previamente de reabsorción. En este caso el bicarbonato va a quedar a nivel de la luz tubular y se va a excretar a través de la orina. Ahora por parte del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, en este caso la presión parcial de dióxido de carbono al momento de que aumenta, esto se va a traducir en un aumento de la tasa de reabsorción del bicarbonato. Esto se debe a lo que ya había explicado anteriormente. Como tal, el dióxido de carbono no es un ácido por sí solo, sino de que al aumentar la presión parcial de dióxido de carbono y por ende aumenta la cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo, también va a aumentar la posibilidad de que éste se asocie con agua a través de la acción de la anhidrasa carbónica y forme ácido carbónico. Y este ácido carbónico va a proporcionar un estado ácido que va a provocar de que haya mayor sustrato a nivel renal de este dióxido de carbono para que se esté excretando una mayor cantidad de hidrógeno. Entonces aumenta el dióxido de carbono, hay mayor cantidad de sustrato, que es este que vemos acá, para que se siga este ciclo, se siga sacando hidrógeno y se pueda reabsorber más bicarbonato. Aquí hay algo importante que se me había olvidado mencionar anteriormente, y es que la reabsorción del bicarbonato depende siempre de que este tiene que reaccionar sí o sí con el hidrógeno. Es decir, no se puede reabsorber bicarbonato si este no ha reaccionado primeramente con el hidrógeno. Entonces ahora, si disminuye la presión parcial de CO2, también va a disminuir la tasa de reabsorción de bicarbonato y es el mismo principio. Al disminuir la cantidad de CO2, hay menos sustrato para poder hacer toda esta reacción y por ende se va a sacar menos hidrógeno, este bicarbonato no va a poder reaccionar y este no se va a reabsorber. Ahora, otro mecanismo de regulación corresponde al volumen de líquido extracelular. Al aumentar el volumen de líquido extracelular va a generar una disminución de la reabsorción del bicarbonato y viceversa. Si este volumen disminuye, va a generar un aumento en la reabsorción del bicarbonato. Esto toma importancia a nivel de una entidad clínica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una persona que por vómito, diarrea, deshidratación o X o Y motivo tenga una pérdida de líquido extracelular, una disminución de este volumen, va a generar un aumento de la reabsorción de bicarbonato. Entonces va a generar lo que se llama alcalosis por contracción. Otro elemento que lo regula es la angiotensina 2. ¿Por qué? La angiotensina 2 va a estimular el intercambio, el contratransporte que había entre el sodio y el hidrógeno. Por lo tanto, va a aumentar la reabsorción de bicarbonato. Esto tiene mucho sentido con el funcionamiento como tal que tiene esta hormona que es dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que recordemos de una de las formas dentro de las cuales cumple su propósito, que es que aumentar la volemia, es a través de la reabsorción de sodio. Entonces, esta reabsorción de sodio implica que va a traer agua consigo y va a aumentar el volumen. Entonces, al aumentar este transporte sodio-hidrógeno, que si recordamos, lo que hace es directamente pasar más sodio hacia el interior del cuerpo, va a aumentar esta volemia y al mismo tiempo va a estar aumentando el que se pueda reabsorber más bicarbonato. Ahora la excreción previamente de hidrógeno fijo.
Probablemente la producción de hidrógeno fijo nos referimos a que este se va a producir a través del catabolismo de las proteínas y de los fosfolípidos. Este se puede excretar a nivel de ácido titulable o como amoníaco. Para esto hay que tener en claro algo muy importante que había mencionado anteriormente. Es mayor la producción de ácido que la producción de base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre al momento que se va a excretar va a haber una mayor cantidad de hidrógenos que se estén excretando que bicarbonato presente en la orina para poder reaccionar y que éste se excrete. Entonces, una porción de este hidrógeno que va a estar en su forma iónica efectivamente se puede excretar en la orina en su forma iónica, pero la otra porción va a reaccionar con este sistema que es del ácido titulable, que es con el fosfato de hidrógeno, y el otro va a reaccionar con amoníaco para poder ser excretado. Cabe mencionar que aproximadamente esta diferencia entre la producción de bases y la producción de ácido es de aproximadamente 80.000 equivalentes. Entonces vamos a partir del sistema del ácido titulable, que al final va a quedar este elemento que está aquí, que es el fosfato de dihidrógeno. Este sistema, la expulsión propiamente del hidrógeno, va a depender de la cantidad del amortiguador urinario, es decir, de la cantidad de fosfato de hidrógeno y del pK propio del amortiguador. Entonces vamos acá. Partimos de lo mismo anteriormente. A partir de dióxido de carbono y agua se va a formar bicarbonato e hidrógeno. A través de la acción de la anhidrasa carbónica se forma este señor que está acá, que es el ácido carbónico. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá hay una diferencia. Ya no es a través del contratransporte, sino que hay un transporte activo primario, que es la hidrógeno ATPasa, que es esta que está acá. Esta ATP es esta que está acá. Esta se va a encargar de forma activa de estar sacando este hidrógeno hacia la luz tubular. Entonces, anteriormente a nivel de la célula se va a haber producido este fosfato de hidrógeno. Este fosfato de hidrógeno sí es permeable a nivel de las membranas plasmáticas y logra atravesarla y salir hacia la luz. Entonces este que está aquí reacciona con el hidrógeno y posteriormente ya se forma este ácido titulable que es el fosfato de hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? El fosfato de hidrógeno es permeable a nivel de la membrana, pero el fosfato de dihidrógeno no es permeable. Entonces esta molécula ya se queda atrapada a nivel de la luz tubular. Entonces aquí ocurre algo. Se dice de que este mecanismo sí tiene una excreción neta de hidrógeno. ¿Por qué? No hay forma de que este hidrógeno que ya se unió a esta molécula pueda nuevamente pasar a nivel del área de la célula. Entonces, también tenemos algo que se llama reabsorción neta de bicarbonato. Pero acá entra lo que les había mencionado anteriormente. El otro se considera reabsorción y acá se considera que se forma bicarbonato nuevo. Porque si partimos de esta área de acá, no hay ninguna molécula de bicarbonato que reabsorber, sino que hay una molécula de fosfato de hidrógeno, nada más. Pero acá estamos formando bicarbonato y lo estamos reabsorbiendo. Entonces, esto es formación de bicarbonato nuevo. No se reabsorbe el bicarbonato previamente filtrado, sino que se forma un bicarbonato nuevo. Ahora vamos a pasar al siguiente mecanismo, que corresponde a la excreción en forma de amonio. Como tal, este sistema va a depender, la excreción de hidrógeno y de amonio va a depender de la cantidad de amoníaco sintetizado y del pH urinario que se tenga en ese momento. El amoníaco se va a producir, que es este que está acá, a partir de la glutamina, que es un aminoácido no esencial. Entonces ahora vamos a pasar algo importante que se me había olvidado mencionar en el área de la excreción del ácido titulable. Es que la aldosterona, esta hormona que igual viene del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la actividad de la hidrógeno ATPasa. Y también de que a través de la excreción de este hidrógeno por estos mecanismos,
lo máximo que se puede llegar a alcanzar, o en este caso el umbral inferior que se tiene a nivel del pH urinario, es de 4.5. Ese es el pH más bajo que se puede llegar a tener a nivel urinario. Ahora ya hablando de esta parte de acá, acá está representado en este gráfico el funcionamiento de este mecanismo. Partimos igual de lo mismo. En base a dióxido de carbono y al agua, vamos a producir hidrógeno y bicarbonato. A través de la acción de la anhidrasa carbónica, hacemos ácido carbónico y posteriormente esto. ¿Qué es lo que sucede acá? Igual, a través de la acción de una hidrógeno ATPasa, este va a ser sacado hacia el nivel de la luz. Y es acá donde va a estar este amoníaco. Este amoníaco, como ya había mencionado, viene del metabolismo de la glutamina, que es un aminoácido. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que en el caso anterior. La membrana es permeable al amoníaco, mas no es permeable al ion amonio. Entonces, cuando este amoníaco reacciona con este hidrógeno de acá y se forma el ion amonio, este ion amonio ya no puede difundir nuevamente a nivel del área celular, sino que se queda a nivel de la luz, por lo cual va a ser excretado definitivamente a nivel del área de la orina. Por lo cual también de este mecanismo decimos que tenemos una secreción neta de hidrógeno y una reabsorción del bicarbonato que también va a ser neta. Algo importante que aplica al igual que en el mecanismo anterior que se mencionó es que este bicarbonato se va a formar, es un bicarbonato nuevo. Si vemos acá en esta área de acá no hay ninguna molécula de bicarbonato que se pueda reabsorber. Sin embargo, acá se está formando una molécula de bicarbonato que se está ingresando nuevamente al organismo. Entonces, por eso es que se tiene una reabsorción neta del bicarbonato, pero es un bicarbonato recién sintetizado, no es un bicarbonato que previamente fue filtrado. En esta parte hay algo muy interesante, y es que los estados de hiperpotasemia van a inhibir la síntesis de amoníaco. ¿Qué es lo que sucede acá? En estados patológicos como podría ser un hipoaldosteronismo, entonces en el cual no funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que dentro de las acciones que hace para poder aumentar este volumen, uno es la reabsorción de sodio. Pero esta reabsorción de sodio se logra a través de la excreción de potasio. Entonces, si yo tengo un hipoaldosteronismo, por ende no voy a estar reabsorbiendo este sodio, pero tampoco voy a estar sacando el potasio. Entonces el potasio se me va a concentrar, va a aumentar su cantidad a nivel de mi organismo y este va a generar una hiperpotasemia o hipercalemia. Entonces esta hipercalemia va a disminuir la síntesis de amoníaco. Al disminuir esta síntesis de amoníaco, ¿qué es lo que sucede? Una entidad patológica llamada acidosis tubular renal tipo 4. Y viceversa. Si yo tengo un estado de hipopotasemia, va a generar una estimulación en la síntesis del amoníaco. Y bueno, eso es todo en este breve repaso sobre el equilibrio ácido-base. Acá está la bibliografía consultada. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios, también alguna sugerencia o cualquier comentario que ustedes deseen dejar. Es todo.